Hola, mi nombre es Emilio Carpio, soy doctor en ciencias médicas, tengo más de 30 años de experiencia en la investigación científica y en la docencia médica, y durante todos estos años he ofrecido cursos a estudiantes de medicina sobre temas de biología celular, de inmunología, de anatomía microscópica del cuerpo humano y haciendo mucho énfasis en lo que es la relación entre la estructura y la función y también de las ciencias básicas con las ciencias médicas o la práctica médica. Además, he impartido cursos sobre metodología de investigación clínica, especialmente sobre medicina basada en evidencias, lectura crítica de artículos científicos y también generalidades de la redacción científica. Para todos estos cursos he elaborado una serie de videoconferencias con la intención de apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Las videoconferencias intentan presentar los contenidos de manera amena, de manera agradable, de fácil comprensión, siempre haciendo énfasis en que comprendan los contenidos más que memorizar la información. Para ello utilizamos muchas imágenes. Van a ver que las conferencias están cargadas de imágenes y tienen muy poco texto. Y parece que el resultado ha sido efectivo porque según la retroalimentación que hemos tenido de nuestros estudiantes, estas conferencias les han sido muy útiles. Y en este canal de YouTube quisiera poner a tu consideración estos materiales. La intención es que sirva de ayuda a todos aquellos que estén ahora mismo estudiando ciencias biomédicas, de manera que el proceso de aprendizaje les resulte una experiencia agradable, efectiva y también inolvidable. Este vídeo en concreto trata de la anatomía microscópica de los receptores especiales, concretamente los receptores del olfato y del gusto, o sea, los llamados quimiorreceptores. Hay otros vídeos, tenemos otras videoconferencias que tratan también los receptores de la audición y de la visión. Y sería de gran ayuda conocer tus opiniones sobre los vídeos y que nos sugieran otros temas que quisieran que tratásemos. Entonces, sin más, y aquí a continuación les ofrezco la primera conferencia sobre los receptores especiales, en este caso del olfato y del gusto, tal y como se la presenté a mis estudiantes. Esta es la primera de una serie de 3 videoconferencias que vamos a dedicar a los sentidos especiales, a los receptores de los sentidos especiales, del olfato, del gusto, de la visión y de la audición. Lo primero que tienen que saber o tener en cuenta es cuál es la idea central de estos contenidos y es saber qué es y cómo funciona un receptor de sentido especial. En este caso, lo que hacen los receptores es transducir un estímulo determinado en un impulso nervioso. Pues saben, les recuerdo, que el impulso nervioso es la manera que nuestro sistema nervioso se comunica, que transmite la información de un lugar a otro. O sea, por todas las llamadas fibras nerviosas se transmite la información en forma de impulsos nerviosos. Y recuerden que también hacen relevos en la sinapsis y continúa entonces el impulso nervioso, en este caso que son sensaciones de aferencia hacia la corteza cerebral. Ahora, para conocer cómo es que funcionan estos receptores, cómo son capaces de transducir un estímulo cualquiera o específico en un impulso nervioso, es necesario conocer su estructura. Así que, según dicen los objetivos, vamos a utilizar esta estructura o esta organización del contenido, que es la manera que entendemos más lógica para comprender a profundidad todo esto, que es ir de lo más macroscópico, pasando por la estructura microscópica y terminando en el mecanismo molecular de la transducción. O sea, primeramente debemos saber o señalar en qué lugar de nuestro organismo es que se localizan los receptores. En este caso, esta videoconferencia estará dedicada exclusivamente a los quimiorreceptores del olfato y el gusto. Por lo tanto, el primer objetivo es que sepan dónde se localiza el receptor para el olfato y el receptor para el gusto. Luego vamos a ir ya a la estructura microscópica, o sea, cuál es la estructura histológica o microscópica de estos receptores especiales, en este caso del epitelio olfatorio para el olfato y los corpúsculos gustativos para el gusto. Y lo más interesante es conocer cuál es la relación entre esa estructura y la función. O sea, sobre todo, cada tipo de célula o de estructura microscópica que está en ese receptor, qué función tiene. Y finalmente, vamos a concluir con la transducción, o sea, el mecanismo. Ya aquí vamos a entrar a nivel de las moléculas. Vamos a hablar de canales, de proteínas, etcétera, que participan en la transducción de ese estímulo determinado en un impulso nervioso. Primeramente, como les decía, vamos a ver dónde se localiza el receptor para el sentido del olfato. O sea, las sustancias que nos dan los olores son sustancias volátiles, o sea, que están en el aire, no se penetran hacia la cavidad nasal, ya están flotando en el aire y llegan a la cavidad nasal. ¿Dónde está el receptor capaz de transducir el contacto de una de estas sustancias en un impulso nervioso? Pues se encuentra en esta zona de aquí. En la parte de arriba, aquí vemos en verde señalado,
en el techo y en esta parte lateral superior de ambas cavidades nasales, que está señalado, repito, en verde aquí, hay un epitelio especial que se llama epitelio olfatorio. El resto del epitelio que tapiza la cavidad nasal es un epitelio respiratorio que van a tratar en los contenidos del sistema respiratorio. Pero aquí, como les decía, es un epitelio especial que es el receptor para el olfato. Aquí lo ven desde un corte determinado, aquí lo ven desde otro. Fíjense, toda esta área que está señalada en amarillo, que tiene unos 5 centímetros cuadrados de área, aquí es donde está ese tipo de receptor, que vamos entonces a ver ya en detalles luego desde el punto de vista microscópico. Aquí otra imagen para que puedan ver mejor o desde otro punto de vista la localización. Fíjense que aquí está en el techo, en esta zona aquí, en la parte superior de la cavidad nasal. Aquí estaría ese epitelio. Aquí se ve en imágenes de resonancia magnética nuclear. En esta zona de aquí es donde está. Aquí vamos a ver este recuadro aquí un poco a mayor aumento. Fíjense, importante que esto que está aquí es el epitelio. O sea, es un epitelio especial que, entre otros tipos de células, tiene unas células sensoriales que son las que se encargan de hacer la transducción. Aquí le dibujan estas bolitas verdes, serían los odorantes, las sustancias que dan olor, que están, como les decía, flotando en el aire. Esas sustancias en contacto con esta célula y esta célula es capaz de traducir ese contacto en un impulso nervioso que sale por aquí. Como ven, son neuronas bipolares. Aquí estaría el cuerpo, aquí la dendrita, aquí el axón, y estos axones, como pueden ver aquí, atraviesan, muy interesante esto, atraviesan este hueso que es la lámina cribosa del etmoide, que tiene unos orificios, y por esos orificios pasan estos haces de los axones de estas neuronas, y aquí, como van a ver más adelante, hacen sinapsis con otras neuronas y comienza entonces la vía olfatoria que va hacia la corteza olfatoria. Pero aquí es donde está localizado, que es la idea, el primer objetivo, donde se localiza es en el epitelio olfatorio, recuerden, en la cavidad nasal, en el techo y en las partes laterales superiores de la cavidad nasal. Aquí tienen la vía olfatoria, porque les recuerdo que no podemos percibir una sensación especial de este tipo, en este caso el olfato, hasta que no llegue la información que viaja en forma de impulso nervioso, como ya les explicaba, hacia una zona específica de nuestro cerebro, que en este caso se llama la corteza olfatoria. Miren, aquí está el bulbo que vimos en la diapo anterior. Recuerden que les decía que las neuronas bipolares que forman el receptor, o sea, las células sensoriales, terminan haciendo sinapsis aquí con unas neuronas y entonces aquí comienza la transmisión ya en forma de impulso nervioso por toda esta vía hasta que llega a esta zona de aquí, que como ven aquí es la corteza olfatoria. Estas imágenes son imágenes de resonancia magnética nuclear funcional, que es una técnica realmente impresionante, maravillosa, que nos permite ver qué lugar del cerebro es el que se está estimulando bajo un estímulo determinado. O sea, estos son voluntarios que se le dan algunas sustancias a oler determinadas sustancias que tienen olores, por supuesto, con una intensidad determinada, y entonces se puede ver en qué zona del cerebro es que llega esa información. Aquí se ve perfectamente desde dos imágenes o dos ángulos distintos o dos cortes diferentes, y se ve esta zona roja, sería ya la corteza para la olfacción. O sea, solamente percibimos un olor determinado cuando la información llega aquí en forma de impulso nervioso, pero lo primero que ocurre es la traducción de ese contacto, de esa sustancia que va a dar olor a impulso nervioso, que es la esencia de esta videoconferencia y es lo que vamos a ver a continuación. Aquí, como les decía, ya nos vamos acercando, vamos aumentando diríamos, el tamaño de la imagen. Aquí sería, este es el epitelio olfatorio que está, como les decía, aquí se representaría el techo de la cavidad nasal, ¿verdad? Este es el aire de la cavidad nasal propiamente dicha. Estas son las sustancias que vienen disueltas o están flotando, diríamos, en el aire, y llamadas sustancias odoríferas, también odorantes, que son estos punticos que se señalan aquí. Aquí está el epitelio, que vamos a verlo después aquí a mayor aumento, y entonces pueden ver aquí cómo las sustancias contactan aquí. Este contacto se traduce en un impulso nervioso que pasa, atraviesa la lámina cribosa y hace la sinapsis que les decía en el bulbo olfatorio. El resto de la vía se la mostré en la imagen anterior. Pero ahora nos vamos a centrar en esto, que es el objeto de estudio de esta videoconferencia. La estructura del epitelio olfatorio o del receptor especial para el olfato. Es esta que está aquí, claro, aquí está invertida la imagen. Aquí vamos a ver perfectamente, este sería el moco, o sea, el moco que tapiza toda la superficie en este caso en la cavidad nasal,
y los tipos celulares que forman el epitelio. Esta sería la membrana basal del epitelio. Vamos a ver los tipos celulares que hay. Estas serían la lámina cribosa del esmoide, por donde atraviesan los axones, estos que están aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, claro, a mayor aumento. Y entonces vamos a ver que aquí hay tres tipos celulares. Estas que son las protagonistas, diríamos, que son las células sensoriales, neuronas bipolares, como ven, tienen el cuerpo aquí en el centro del epitelio, con su núcleo, tiene la dendrita que tiene este ensanchamiento en la parte apical, y estas prolongaciones que son como una especie de microvellosidades, aunque aquí se le llame cilio, no son cilios porque no tienen microtúbulos, más bien lo que tienen es microfilamentos de actina en su interior, pero lo importante aquí es esta estructura que tiene una serie de proteínas en su membrana que vamos a ver más adelante, que es la esencia o los protagonistas del mecanismo de la transducción. Entonces estas serían las células sensoriales. El otro tipo de células son las células de sostén, llamadas aquí supporting cells, y que como su nombre indica lo que hacen es apoyar a estas células. También secretan una serie de sustancias que son importantes para crear un ambiente iónico de manera que se pueden estimular estas células. También producen o secretan una proteína que se llama odorant binding protein, o sea, proteína que se une a los odorantes, y eso facilita que esos odorantes, que son estas sustancias volátiles, se unan a un receptor de membrana que está aquí, que es el protagonista del proceso de la transducción. El otro tipo de células son llamadas células basales. Como ven, están en la membrana basal, pero no llegan arriba, por eso es ese nombre. Y aquí se les representa una imagen de mitosis, porque estas son células madres. La función de estas células es reponer estas dos. Este epitelio está situado muy superficialmente y estas células pueden morir. Por lo tanto, hay que estarlas renovando cada determinados días. Se va renovando todo este epitelio a partir de la proliferación de estas células. Se multiplica por mitosis, se van diferenciando, o sea, se repone esta misma población de células madre, pero también se van diferenciando en células. Aquí dice developing, una célula olfatoria esta en desarrollo, todavía no está desarrollada. Fíjense que no tienen estas estructuras, y estas serían las células maduras, diríamos, entre comillas, que surgen a partir de esta célula. Entonces ya sabemos cuál es la función de estas tres células. Después vamos a detallar la función de estas estructuras, que es muy importante, que son microvellosidades, no son cilios. Aquí hay otra estructura importante para la relación morfofuncional, que son estas glándulas, como ven, unas glándulas tubulares, cuya unidad secretora está aquí en la lámina propia, y producen una serie de sustancias que ayudan a formar este moco o este componente que está en la superficie del epitelio, que, como les decía, tiene que tener un ambiente iónico y unas características, el moco, o sea, en cuanto a fluidez, etcétera, que facilite que estas moléculas hagan contacto con la membrana de las células sensoriales. Y estas son las llamadas glándulas de Bowman, y ya saben entonces los componentes, que este es el otro objetivo, de los elementos de la mucosa olfatoria y qué hace cada uno de ellos ahí. Recuerden que por estos axones es que viaja ya el impulso nervioso, que se hizo la transducción en esta zona de aquí, que es lo que vamos a ver, porque es, como decía, la idea central de todo este asunto. Ya llegamos entonces al mecanismo molecular de la transducción. Esto casi siempre, según mi experiencia como profesor, cada vez que empezamos a hablar de moléculas, es lo que más difícil les resulta a los estudiantes. Y la razón, me parece que la razón principal es que no tienen una buena base de biología molecular. Aquí, para conocer si hay algo que no entienden, es sencillamente porque no conocen o tienen una base no muy buena sobre el conocimiento de la estructura y la función de las proteínas. Recuerden que las proteínas son las moléculas que hacen casi todas las funciones de la célula. Fíjense, si la célula es la unidad funcional, o sea, todas nuestras funciones están dadas por las funciones de cada una de nuestras células, y las funciones de las células están determinadas casi en su totalidad por las proteínas, de ahí la gran importancia. Para el que no tenga una buena base de estructura y función de proteínas, les recomiendo que se trace eso como meta para que puedan entender muchísimas cosas. Bien, entonces con esa advertencia vamos a explicar el mecanismo de la traducción. Siempre que ustedes vayan a estudiar esto, cualquier tema complejo, traten de dividirlo, diríamos, en secciones para que les sea más fácil la comprensión. ¿Qué es lo que va a suceder? Esto que le dibujan aquí es una célula sensorial que se sacó de su contexto, la que vimos en la imagen anterior, para poder comprender esa neurona bipolar que ven aquí con el cuerpo y la dendrita y el axón. Este ensanchamiento, que es lo que está ya en la superficie, recuerden, en estas prolongaciones que dice aquí Modified Cilium, pero no es un cilio, son unas microvellosidades, que es donde va a ocurrir el proceso de la transducción. Entonces, vamos a ver una cosa, aquí va a ocurrir el proceso de la transducción, que esta partecita que está amarilla es esto que se ha representado aquí. Esta sería la membrana plasmática y esto sería el citoplasma que está
dentro, ¿no? El citosol que está dentro de esta microvellosidad. ¿Qué es lo importante saber? En todos estos receptores, para que se traduzca el contacto, en este caso de una sustancia, en impulso nervioso, lo que va a ocurrir en todos los casos, receptores del gusto y receptores para el olfato, que es este que estamos viendo ahora, es que se abren canales para que la célula se despolarice. Recuerden que la célula, la membrana en reposo es negativa, positiva por fuera y negativa por dentro, es lo que se llama el potencial de membrana en reposo. Entonces, para que se produzca un impulso nervioso, hay que despolarizar la célula. Despolarizar es que se abren canales para cationes, entran los cationes, entran cargas positivas, se despolariza la célula, que es lo que sucede en esta zona. Esa despolarización se transmite por aquí, en esta parte del cono axónico, que recuerden hay receptores para sodio que se abren por voltaje, pues cuando cambia el voltaje se abren, entran muchos cationes y se crea, entonces se forma el impulso nervioso que ya se transmite por el axón y va entonces hacia la sinapsis. Ese mecanismo es común para todos estos receptores quimiorreceptores del olfato y también los del gusto. Entonces ya sabemos que se van a abrir cationes, o sea, canales para cationes, y van a entrar cationes y se despolariza. Y lo otro que tenemos que saber es que necesita que exista un contacto físico entre las sustancias que dan el olor, que son estas bolitas amarillas, y la membrana de esta célula o de estas microvellosidades. O sea, esto es esencial, que haya un contacto físico o molecular entre las sustancias odorantes, odorant molecule bound to odorant binding protein. Estas son las odorant binding protein que facilitan esa unión. Entonces, lo que nos falta por contar de la historia es lo que sucede después de este contacto hasta que se abre el canal. Y esto es lo que es, diríamos, específico ya de este tipo de receptor, que es un poquito diferente a cuando veamos el receptor del gusto e incluso otros receptores especiales. O sea que finalmente se van a abrir cationes, canales para cationes, perdón. Pero, ¿qué sucede en este tramo? Que es lo que vamos entonces a analizar a continuación. Bien, pues lo primero que tenemos que saber de todas estas moléculas que están aquí, que son 2 o 3, las que tienen que aprenderse sus nombres y conocer su función, la más importante, porque es la que da la especificidad, la capacidad de discriminar un olor de otro, es este receptor que está aquí, que se llaman receptores para el olor. En este caso, receptores moleculares. Son, como ven, una proteína transmembrana que atraviesa 7 veces en forma de alfa hélice la bicapa de lípido. Esto pertenece a una familia muy amplia, con gran representación en nuestro genoma, que se llaman las proteínas que se acoplan a proteína G, o receptores que se acoplan a la proteína G. La proteína G es una proteína que está en este caso en la cara citoplasmática, que vamos a explicar a continuación. Esta gran familia, fíjense, esto participa también en el caso de la visión, también ocurre esto, y en otros mecanismos fisiológicos participa este tipo de receptor que se acopla a proteína G. Entonces, esto lo primero que tenemos que saber es que esta es la proteína que se une de manera específica a la sustancia odorante y que hay tantas proteínas de estas diferentes como sustancias odorantes distintas puede haber, o por lo menos de estructura química similar, y eso es lo que nos permite discriminar un olor de otro. O sea, una célula de esta va a expresar solo un tipo de receptor de este tipo, para un olor determinado, o sea, para una sustancia que va a dar un olor determinado. Y repito, como esto va por una vía determinada, después esas señales, el impulso nervioso hacia la corteza, ahí es que podemos discriminar un olor de otro. Repito, la especificidad la da esto. Entonces, ¿cuántos receptores distintos tenemos nosotros? Más de 300, o sea, que hay más de 300 genes en nuestro genoma que están dedicados a fabricar proteínas diferentes de este tipo, cada una para una molécula que va a dar un olor diferente. Bueno, en comparación, los ratones y los perros tienen más de 1000 genes, o sea, tienen para ellos el sentido del olfato es mucho más importante que para nosotros también es importante, pero para ellos depende más su vida del olfato que en el caso nuestro. Por eso incluso el área total de la mucosa olfatoria comparado con su organismo es mucho más grande en los ratones y mucho más grande en los perros que en el caso nuestro. Pero repito que esta molécula es protagonista, es el receptor de las moléculas que van a dar el olor, las moléculas odorantes, que se unen a ella por las odorant binding protein. Les decía, recuerden que esta molécula la secretan las células de sostén
le facilita esta unión. Bien, ahora ¿qué sucede? Vamos a ver en el tiempo. Este es el primer paso, se une aquí. Ahora, cuando se une aquí, aquí es donde le decía que tienen que saber algo de estructura de proteína. La unión de una proteína con su ligando, que es como se llama cualquier molécula que se une de manera específica. Recuerden que esto aquí tiene la unión específica, me refiero a esta conformación llave-cerradura. Fíjense cómo se acomoda, el dibujito le pinta cómo se acomoda la forma de esta superficie, esta proteína con esta molécula. Claro, esto está muy... Para ser didáctico, está un poquito lejos de la realidad. Vamos después a ver esto aquí, que se acerca mucho más a la realidad. Pues este contacto hace que un cambio en la conformación de esta proteína que se transmite hacia la parte intracitoplasmática. Como ven, esta proteína tiene una porción extracitoplasmática y una intracitoplasmática. Pues bien, ese contacto hace un cambio en la conformación. Ese cambio en la conformación hace que se le una y se active la proteína G, que es una proteína trimérica, como ven aquí, sobre todo la cadena alfa de esta proteína G. Entonces, esa unión hace que se active esta proteína, se desprenda del trímero y vaya entonces a unirse a una enzima que está en la membrana que se llama adenilciclasa. La unión de esta proteína G con la adenilciclasa activa esta enzima. Esta enzima, su función es transformar ATP en AMP cíclico. Y aquí está la clave. Este es lo que se llama un segundo mensajero, una molécula pequeña, un nucleótido cíclico en este caso, que se une de manera específica a un canal para cationes. Y al unirse, abre el canal. Estos son los llamados canales que se abren por ligando o ligand gated channel, que son, como les decía, en vez de por el voltaje, él se abre cuando se le une este ligando. O sea, si hay MP cíclico, el MP cíclico se une aquí, se abre el canal, entran los cationes y se despolariza la célula, que es el cuento que les hice ya. Esta es la primera parte de la historia. Si vamos hacia atrás en el tiempo, ¿de dónde salió este MP cíclico? A partir del ATP. ¿Quién lo formó? La enzima adenilciclasa. ¿Quién adenilciclasa? ¿Quién activó la enzima? La proteína G. ¿Quién activó la proteína G? El receptor específico para el olfato. Que repito, hay tantos receptores como sustancias distintas hay. Y la otra clave de esta información es que cada célula de esta expresa un solo tipo de receptor. Espero hayan comprendido. Vamos entonces a acercarnos un poquito más a la parte de estructura molecular para que disfruten más la información. Esto que está aquí, bueno, primeramente este dibujito lo que representa es la bicapa de lípido, o sea, esto que está aquí, con esta molécula que le decía que es la protagonista, que es la sustancia o el receptor para el olfato. Fíjense que atraviesa 7 veces la bicapa lipídica. Y lo que le marcan aquí en verde dice Variable Amino Acid, que son los aminoácidos que varían de los 300 que les dije que teníamos aproximadamente, por supuesto, 300 moléculas estas distintas. ¿Qué varía de una a otra? Bueno, los aminoácidos que están en esta zona de aquí. Es lo que hace que una se una, valga la redundancia, a una sustancia odorante y otra se una a otra. Pero fíjense, esta parte de aquí es la que interactúa con la proteína G y esta parte de aquí es la que interactúa con el ligando, en este caso la sustancia odorante. Ahora, esto es un dibujito mucho mejor que este, o mucho más cerca de la realidad que este, pero este está ya, es prácticamente la realidad. Esto es un estudio estructural de la estructura tridimensional de esta proteína. Aquí están las alfa hélices, que están en la bicapa del lípido, pero fíjense, el lugar donde contacta esta sustancia en realidad está dentro, en un pocket, en un bolsón que está prácticamente en estas alfa hélices. Y esto que se señala en rojo son los aminoácidos que hacen contacto con esta sustancia, que van a variar de un receptor a otro en dependencia de la sustancia que él es capaz de unirse. Y está en esta zona de aquí, o sea que aquí es donde se une en realidad la sustancia odorante con el receptor. Y esa unión es la que hace que esto cambie la conformación, que active la proteína G y que siga toda la historia que les conté. Entonces, para seguir la historia, se abre el canal, todo esto está aquí, se despolariza la membrana, esa despolarización va pasando por aquí pasivamente. Cuando llega aquí, entonces aquí se forma ya el impulso nervioso, porque se abren los canales, como les decía, para sodio, y ya el impulso nervioso entonces comienza su viaje hacia la corteza del olfato. Bien, espero que lo hayan comprendido. El otro consejo que les doy es que si no lo comprendieron, van poco a poco viendo el vídeo una y otra vez. Es la ventaja que tienen estas videoconferencias. Y van haciendo sus anotaciones y van tratando de explicárselo ustedes a sus compañeros, algo que vamos a hacer en el seminario, para poder tener una comprensión plena de este asunto. Bueno, y les traigo, no todo es conocimiento puro para aprobar los exámenes. Acuérdense que aquí con estas videoconferencias queremos también transmitirle sensaciones, ideas, inspirarlos y para que vean y aumentar su cultura general, en este caso científica, algunas notas científicas. Esto no se va a evaluar, pero sí es muy interesante para que usted
se pueda motivar y sepa la importancia de lo que está estudiando, fíjense si el receptor ese que le acabo de explicar o de describir, aquella molécula transmembránica que se acopla a proteína G, que tenemos más de 300 en nuestro genoma, pues bien, eso es tan importante que en 2004 se le otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a estos dos científicos, como dice aquí textualmente, por sus descubrimientos de los receptores odorantes y la organización del sistema olfativo. O sea, esto es relativamente reciente. Bueno, cuando yo era estudiante, igual que ustedes, no se sabía esto. A mí no me explicaron esto. Y ustedes tienen la dicha de que ya se saben estas cosas gracias a la ciencia y a esta enseñanza que le pueden transmitir ustedes los últimos conocimientos. Entonces, esto es una curiosidad, como les decía, y aquí tienen un artículo científico original, por si nunca lo han visto, o un artículo científico de una revista científica que se llama Cell, que es la revista más importante de biología molecular, que el título del artículo es A Novel Multigene Family May Encode Odorant Receptor. O sea, hay una familia multigénica novel, por eso novedosa, a molecular basis for odor recognition. Esta es la base molecular de la reconocimiento de los olores. Y miren esta imagen, esto lo tomé de este artículo, este dibujito que lo hicieron o lo presentaron ellos ahí. Fíjense que es exactamente igual a la estructura de la mucosa olfatoria que les presenté, las supporting cells, las células sensoriales con estas estructuras, la membrana basal, y aquí están los axones que salen. Y aquí está la bicapa de lípido, donde representan el receptor que les hablé, el pocket o bolsón donde se inserta la sustancia odorante de manera específica, cómo se une a la proteína G, cómo esa proteína G una vez activada pasa para aquí y activa la adenisiclasa, cómo la adenisiclasa forma el ADP cíclico, cómo este al unirse al canal catiónico lo abre y cómo entran los cationes, y entonces toda la historia que les conté. Pero bueno, esto está contado de forma más original por estos dos científicos que fueron quienes descubrieron este mecanismo. Y de nuevo, nota científica, pero también básico-clínica, para su interés, para que vean la trascendencia que tiene esto. Fíjense, si ustedes no conocen o no conocían antes de ver esta videoconferencia esta información, pues no comprendían cómo en la epidemia del COVID-19, ustedes recuerdan que uno de los síntomas que padecían muchos pacientes era que perdían la capacidad de percibir los olores. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Aquí está explicado en este artículo, que es Anosmia in COVID-19, Underlying Mechanism and Assessment on an Olfactory Route to Brain Infection. O sea que tratando de explicar qué es lo que sucede o qué es lo que sucedía. Fíjense, aquí están dibujadas los tres tipos de células que ya ustedes vieron, que les acabé de explicar. Sucede que el virus, como ven aquí, entra a las células de sostén, a las células sustentaculares o de sostén, las mata, y como estas células apoyan a estas, fíjense cómo estas células se le destruyen estas prolongaciones, estas microvellosidades, y entonces aquí dice odorants fail to bind, o sea que no puede unirse porque no tiene dónde unirse. Si no tiene dónde unirse, no hay transmisión del sentido del olfato, no hay transducción de la señal. Entonces fíjense los primeros días, pero entonces otro conocimiento que aprendieron es que hay un tipo de células que son las células madre, que son las células basales, stem cells, son células tronculares o madre, que renuevan esto. Y al renovarlo, pues bueno, se restaura todo otra vez, y el día 9 y 10, más o menos, no es igual para todos los pacientes, se restablece la capacidad de percibir los olores. Pero si no tuviesen como base este conocimiento que están aprendiendo en esta videoconferencia y que van a reforzar después leyéndose el libro y participando en las discusiones grupales del seminario, pues no podían entender lo que les explica este artículo, y ya pueden comentar con sus compañeros que saben cómo fue o cómo es el mecanismo que se pierde la capacidad de percibir los olores en las infecciones por el COVID-19. Y en estas videoconferencias vamos a tener siempre una sesión que se llama Lo Esencial, para que si vieron, les creen que la información es muy amplia, bueno, tratamos de darle toda la información pertinente, aunque le parezca que es mucha, es la que hace falta para entender esto. Menos que esa información no entienden la esencia del asunto. Pero aquí está lo esencial, los tres objetivos principales. La localización, ¿dónde se localiza? Recuerden, en el techo y en las partes laterales superiores de la cavidad nasal, el epitelio olfatorio. ¿Qué características tiene? O la estructura son tres células, las células sensoriales, las células de sostén y las células basales. Estas renuevan estas dos, esta hace la transducción y esta apoya a esta y secreta sustancias aquí. Están también las glándulas que también producen una secreción. Este moco es esencial. Miren, en las enfermedades respiratorias, en el catarro común, que uno también pierde la sensación del olfato, no totalmente, pero sí le cuesta trabajo percibir los olores, es porque cambia las características del moco por secreciones, por producto de la estimulación de la presencia del virus, y entonces disminuye la capacidad de esta sustancia de unirse aquí y no podemos
oler bien. Bien, entonces estos es los elementos que componen la mucosa olfatoria, que es lo que hace esta célula, que es la que hace la transducción. ¿Cómo hace la transducción? Es importante esta estructura que está en esta parte de aquí, inmersa en el moco, muy importante porque aquí vamos a conocer qué es lo que sucede. Aquí le dibujan esta célula y recuerden que en esto que está aquí es donde sucede la esencia del mecanismo de la transducción. Recuerden que esta molécula es esencial, es el receptor para el olfato, que hay tantos diferentes como sustancias diferentes puedan dar sensaciones de olfato. Se une aquí con esta proteína que se une a las sustancias odorantes. Al unirse hace un cambio de la conformación, activa la proteína G activa la adeniciclasa produce AMP cíclico, el AMP cíclico se une a un canal catiónico, lo abre, entran los cationes, se despolariza la célula y se inicia el impulso nervioso. Ese es el mecanismo de la transducción. Así de sencillo es esto. Entonces pasamos al sentido del gusto, que es muy parecido. Ambos sentidos funcionan de manera coordinada y se dan informaciones complementarias. O sea, se sabe, por ejemplo, que para percibir el sabor ese del vino y el sabor excelente, tan apreciado por un literato, Jorge Luis Borges, el sabor del café, no se pueden percibir si no tenemos bien el sentido del olfato, porque ambos se complementan. Pues bien, en el caso del gusto también es un receptor químico, quiere decir que a este receptor tiene que hacer contacto una sustancia química, en este caso no son sustancias volátiles, sino que son sustancias que se disuelven en la saliva, y por supuesto estos receptores, ¿dónde están? En la boca. Aquí daría además de decir dónde están los receptores, esta imagen nos ayuda a ver el contexto general de todo el mecanismo de la percepción del gusto. O sea, fíjense, se localizan fundamentalmente en la lengua, aunque en otros lugares de la boca, y las neuronas aferentes que hacen contacto, aquí estaría la neurona que va a hacer la transducción del contacto con la molécula, que va a dar sabor en un impulso nervioso, y por aquí viaja el impulso nervioso. Fíjense, en este caso son 3 pares craneales lo que llevan esta información, que hace sinapsis o relevos en varias zonas hasta que llega a la llamada, como ven aquí, corteza del gusto. Cuando llega aquí es que percibimos uno u otro sabor. Entonces esta es, diríamos, la vía y el mecanismo general y la localización de estos receptores especiales. Les decía que básicamente se localizan en la lengua, concretamente en la superficie dorsal de la lengua, unas estructuras que se llaman papilas linguales, que se representan aquí. Son unas estructuras, esto que se representa aquí es el epitelio, un epitelio estratificado, plano no queratinizado, de una papila lingual, y inmerso o empotrado dentro de ese epitelio, como lo ven aquí, están estas estructuras en forma de barril, que son los corpúsculos gustativos. O sea que el corpúsculo gustativo que está sobre todo en la lengua y principalmente en las papilas linguales, en algunas de ellas, no en todas, es donde está el receptor para el gusto. O sea, aquí es donde tiene que hacer contacto las sustancias que están disueltas en la saliva, que nos va a dar la sensación de gusto. Esta imagen representa una preparación histológica, le he formado aquí en orden creciente de aumento. Fíjense, esta sería la papila, esto que toco aquí es el epitelio estratificado, ven los núcleos azulitos aquí de la célula, aquí se ven los núcleos planos, los de arriba, esto es lámina propia, estas son unas glándulas que hay aquí en la lengua, esto es músculo estriado, que es la que forma el cuerpo principal de la lengua, pero en este epitelio empotrado ven unas estructuras más claritas, más pálidas, que aquí se las presento a mayor aumento, que son los corpúsculos, o sea, todas estas son células del epitelio, estas, fíjense, células planas del epitelio, todas estas son células del epitelio, y aquí dentro están estas estructuras especiales que son los corpúsculos gustativos. Aquí lo ven a mayor aumento. Tiene un orificio que se llama poro gustativo, donde penetran las sustancias disueltas en la saliva que van a hacer contacto con las microvellosidades de las células sensoriales. Entonces vamos a ver ya la estructura a más detalle de este corpúsculo para ver cómo ocurre la transducción. Vamos a la estructura microscópica del corpúsculo gustativo, o sea, del receptor para el gusto. Muy similar al del olfato, en el sentido que tiene 3 tipos de células. Las sensoriales, las de sostén y las basales. Las basales tienen la misma función, aquí ven una imagen mitótica, es renovar los otros 2 tipos de células. Por lo tanto, no vamos a repetir la información, que es la misma para el sentido del olfato. Entonces, estas células son las células sensoriales, que tienen en su superficie unas microvellosidades, que es donde como van a ver ustedes, donde están los receptores para el gusto en este caso. Ese contacto va a transducirse, se despolariza la célula y se descargan aquí las vesículas con neurotransmisores, y aquí ven, les representa en este esquema
las fibras o las dendritas que van a recoger esa aferencia, o sea, se van a despolarizar y va el impulso nervioso por aquí hacia la corteza, por toda la vía del gusto. Las células de sostén tienen la función, como dice su nombre, de sostener o de apoyar las funciones de estas células. Aquí observan, bueno, aquí se ven muchas de estas estructuras. Esto que está aquí, que es este nervio que sale por aquí, lo ven aquí, dice el nervio, esto que se ve aquí. Aquí están las células sensoriales, estas que tienen estos núcleos grandes, esta y estos núcleos, esta y esta. Ahora, estas son las células de sostén, esta que se ve aquí. Y entonces las células basales sería esta que está aquí. Repito, en una preparación real, un corte histológico real de muy buena calidad, como aquí. Aquí se ve el poro gustativo, que es como se llama, por donde viene la saliva con las sustancias disueltas que van a hacer contacto. Entonces ya llegamos a la parte molecular del asunto, cómo ocurre la transducción. Aquí esto le representan una célula, ¿no? Se ve cuadradita, no es como es en realidad, que sería esta que está aquí. Aquí se ven las vesículas con los neurotransmisores. Aquí sería la sinapsis con esta primera neurona de la vía. Y esta es la célula sensorial. Entonces, aquí estaría el receptor en estas microvellosidades, que es esto que les representan aquí arriba. Estos serían los receptores. Y entonces va a suceder algo muy parecido a lo que vimos para el olfato, que se va a despolarizar esta célula, va a descargar el neurotransmisor y va a continuar entonces el impulso nervioso. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de la transducción? Aquí es un poquito diferente, porque hay varios tipos de sabores. O sea, se describen unos, diríamos, sabores clásicos como el dulce, el amargo, el salado, el ácido, y uno que seguramente no me voy a hablar, que es el umami, que este es un término japonés que quiere decir sabroso, que es el olor que tienen los tomates, la carne, el queso, que está dado por el ácido glutámico. Ahora, hay distintos receptores, el mecanismo, sobre todo el tipo de receptor, es diferente para los distintos sabores. En el caso del dulce, el amargo y el umami, el mecanismo es muy parecido y lo vamos a explicar en esta diapositiva. Después vamos a ver el salado y vamos a ver el ácido, que es un mecanismo diferente, por lo menos el receptor. Entonces aquí lo que sucede, recuerden que es un quimioreceptor, estas serían las sustancias que están disueltas en la saliva, que van a dar las distintas sensaciones de sabor, y por supuesto para cada uno hay un receptor, que también debe imaginar que es una proteína transmembrana, que se va a unir específicamente, tipo llave cerradura. Fíjense, aquí le hacen el dibujito que encaja perfectamente aquí, y hay tantos receptores distintos como sustancias distintas para dar un sabor diferente, y que cada célula, aquí la historia es la misma, cada célula va a expresar un solo tipo de receptor. O sea, esta célula vamos a suponer que tiene receptores para el sabor umami nada más, y entonces la sensación, lo que va aquí de impulso nervioso, cuando llegue al área de la corteza del sabor, lo que nos va a dar la sensación, la percepción es de un sabor umami. Y es producto de eso, de que el receptor es el que discrimina, y su expresión selectiva en cada tipo de célula, quien discrimina qué sensación va a ir, aunque siempre es un impulso nervioso, por esa vía determinada. Bien, entonces aquí, como les decía, el mecanismo es similar, lo que cambia es el receptor, por eso aquí se pintan en distintos colorcitos, incluso tienen nombres distintos, pero todos pertenecen a la misma familia que ya les presenté de los receptores que se acoplan a proteína G. Repito, es una familia porque se parece la proteína, pero cambia de una a otra. La secuencia de aminoácidos no es exactamente la misma. Y entonces en este caso, por supuesto, hay una estructura tridimensional distinta para cada sustancia o que dé un olor determinado. Un sabor, perdón, en este caso. Entonces, el mecanismo es muy parecido. O sea, recuerden que se van a abrir canales para cationes. Entre los cationes se despolariza la célula, se descargan las vesículas con los neurotransmisores hacia la próxima célula. Ahora, ¿qué sucede de aquí a aquí? Aquí cambia un poco, aunque es bastante parecido. Estos receptores que se acoplan a proteínas G, cuando se le une la sustancia que va a dar, en este caso, el sabor, pues sufre un cambio en la conformación, activa la proteína G, y ahora aquí viene el cambio. Esta proteína G, recuerden que en el caso del olor, lo que activaba era la adenilciclasa, propulsiva de MP cíclico. Aquí se activa otra enzima, que se llama fosfolipasa C, que a partir de unos lípidos aquí en la membrana lo que hace es producir un segundo mensajero que se llama inositol trifosfato. Este inositol trifosfato hace lo mismo que hacía el AMP cíclico allá para el olor, se une a un canal para cationes que se abre por este ligando. Al unirse se abre, entran los cationes, se despolariza, se abren los canales de calcio que se abren por voltaje, entra el calcio, hace que se pegue la vesícula aquí y se descargue. Este mecanismo ya lo conoce, o sea, lo nuevo es esto que está aquí. Repito, es la misma familia, la diferencia es que en vez de la proteína G
tiene el mismo nombre, aunque son distintos, recuerden que son familias proteicas, y lo que hace es activar la fosfolipasa C, aquí es donde cambia la enzima, en el olor era, recuerden, la N-ciclasa, aquí es fosfolipasa C, y en vez de AMP cíclico, aquí es inositol trifosfato. El resto del cuento es el mismo. Entonces, esto es para los sabores dulce, amargo y umami. Para el sabor ácido es más fácil incluso. Aquí no hay receptores que se acoplen a proteína G, ni hay adenilciclasa, ni hay fosfolipasa C. Sencillamente, saben ustedes que el ácido, por ejemplo, como el HCl, el ácido tiene protones, se disocian los protones hidrógenos. Y hay unos receptores que solo se expresan en esta célula, y recuerden que se expresan de manera selectiva en una célula determinada y no en la otra, de estas que están aquí, que son receptores para estos protones. Sencillamente, cuando están los protones en grandes cantidades, penetran. Al penetrar, se despolariza la célula. Bueno, uno de los efectos que hace es que cierra este conducto de potasio. Ustedes saben que el potasio siempre sale y al no salir pues se hace más positivo en el interior, se despolariza la célula y la historia es la misma. Aquí lo que cambia es que el receptor en este caso es un canal, no es un receptor propiamente dicho, un canal para protones hidrógenos, que como el ácido son protones hidrógenos disueltos, entran y hacen el mecanismo de la traducción. Para el sabor salado es muy parecido, lo que pasa que en este caso la sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, NaCl, pues el sodio, como hay una gran concentración, en el caso de la sal, en esta zona hay un canal que nada más lo expresa en esta célula, un canal especial para el sodio, que penetra, pues cuando hay una concentración alta de sodio aquí, penetra por este canal, aumentan las cargas positivas y se despolariza la célula y después la historia de aquí para acá es la misma siempre. Entonces, como ven, estos son los tres tipos o las tres variantes. Para la umami dulce y amargo es uno, para salado es otro y para ácido otro, y es lo que acabamos de explicar. Y estas imágenes se las traigo también para su deleite, de resonancia magnética nuclear funcional. Miren qué interesante. Bueno, aquí está representado donde estarían, aquí están los receptores, aquí estarían los corpúsculos gustativos en la lengua. Recuerden que esta aferencia se recoge por tres pares craneales, son estos tres, aquí los relevos que hace hasta que llega a esta zona de aquí. Entonces, recuerden que cada célula sensorial expresa un solo tipo de receptor, ya sea para el salado, para el amargo, para el umami, pero uno solo. Entonces, en dependencia de cómo llegue esa vía a una zona determinada de la corteza, tal vez si llega aquí vamos a percibir salado, si llega aquí vamos a recibir dulce, si llega aquí será amargo, aquí umami, así sucesivamente. ¿Cómo se sabe esto? Pues miren, estos voluntarios se les dio a probar una serie de sustancias y cada color representa un sabor determinado, ¿verdad? Amargo, salado, umami, dulce. Miren, ¿qué quiere decir esto? Que en esta zona de aquí, todo lo que vean amarillito es sabor dulce. O sea, que si llegan impulsos nerviosos a esta zona de la corteza, nuestra percepción subjetiva es de sabor dulce. Incluso si se estimula esta zona eléctricamente, nosotros vamos a percibir un sabor dulce, aunque no tengamos nada en la lengua que lo estimule. ¿Por qué? Porque las fibras que llegan aquí, cuando usted va hacia atrás, va a llegar que hacen contacto con células sensoriales que tienen receptores para el sabor dulce, a ver si entienden la lógica. Entonces forman esa vía que llega finalmente a un lugar de la corteza que es el que nos da la percepción subjetiva del sabor dulce. Lo mismo sucede con el salado. Esto que está verde es sabor salado. O sea que si llegan aquí los impulsos nerviosos, quiere decir que esas fibras que llegan aquí, si uno va hacia atrás, van entonces a hacer contacto con células sensoriales que expresan en sus membranas receptores para el sabor decía salado en este caso. Y así sucesivamente. Miren cómo todo el espectro de los distintos sabores en distintos ángulos, en distintas tomas de esta resonancia magnética nuclear funcionan. Esto más bien es curiosidad y para que les resuma toda esta información. Entonces ya lo esencial, para terminar, recuerden que de lo más macroscópico hasta lo molecular, primero dónde se localizan, sobre todo en la lengua, pero en distintos lugares de la boca, incluso la faringe, son los llamados corpúsculos gustativos. Aquí se inicia la vía para el gusto. Su estructura o el receptor se llama corpúsculo gustativo, que tiene tres tipos de células, las sensoriales, las de sostén, las basales. Estas renuevan estas apoyan a estas y estas son las que hacen la transducción. ¿Cómo ocurre la transducción? Perdón. Diferente para el sabor amargo, dulce y umami, hay un receptor que son los que se acoplan a proteína G. Al unirse específicamente
con una sustancia que da un sabor determinado, hace un cambio en la conformación, activa la proteína G, esta activa la fosfolipasa C, esta produce inositol trifosfato que se une al canal catiónico, lo abre, entran los cationes, se despolariza la célula y después se descargan los neurotransmisores. En el caso de los sabores ácidos y salados, pues el ácido son protones e hidrógenos para los cuales hay canales específicos que ocurre al entrar los protones, carga positiva despolariza la célula. Aquí sucede lo mismo, pero para el sodio, y hay canales específicos para el sodio. Y entonces ocurre el mecanismo de la transducción. Repito, si les resulta complicado, ven el video varias veces, hacen sus anotaciones, se leen el librito y entonces las dudas las podemos aclarar en el contacto cara a cara que tienen con sus profesores, que es donde ya ustedes van a demostrar todo lo que han aprendido de esto, que espero que sea mucho y por lo menos que tengan la idea general e incluso el mecanismo íntimo de la transducción tan interesante. Espero que ya sepan y no se les olvide jamás cómo es que percibimos los olores y cómo percibimos los sabores. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.